Buenos días, tardes, noches. Últimamente he recibido bastantes comentarios en uno de mis vídeos más vistos, que es el de Emmanuel Danan debatiendo contra un ateo respecto a la existencia o inexistencia de Dios. Y han sido comentarios mayoritariamente muy constructivos y muy interesantes, y he pensado que a raíz de estos comentarios sería interesante hacer este vídeo explicando de forma definitiva y sintética y clara lo que yo opino sobre este tema, sobre si Dios existe o no existe. Bien, lo primero que hay que decir cuando se aborda este tema, a mi juicio, es que para decir si algo existe o no existe, lo imprescindible, antes que nada, es definir con precisión ese algo. No puedes empezar a hablar sobre si algo existe o no existe si no sabes exactamente de qué estás hablando. Y aquí nos encontramos con el primer gran problema con este tema, y es que el término Dios no es un término unívoco. Es decir, no es un término que tenga el mismo significado exacto para todo el mundo. Y este es uno de los motivos por los que cuando alguien me pregunta si creo o no creo en Dios, suelo pedirle antes que me defina a Dios para saber de qué vamos a hablar exactamente. Ante esto hay quien me diría que simplemente mire la definición de la palabra Dios en el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, que sería el significado convencionalmente aceptado en nuestra lengua, y ya está, esa es la definición de Dios, ese es el significado de la palabra Dios. Y esto es algo bastante gracioso, porque si realmente tomamos como base para definir los conceptos que vamos a tratar las definiciones del diccionario de la Real Academia Española, tendríamos que concluir, lógicamente, por lógica formal estricta, que Dios no existe, que es imposible que exista Dios. Porque como ya vimos en ese vídeo, la definición oficial del diccionario de la RAE del término Dios sería hacedor del universo. Y en ese mismo diccionario se nos define el término universo como conjunto de todo lo existente. Por lo tanto, si definimos el universo como conjunto de todo lo existente y afirmamos que Dios existe, es decir, que Dios es algo existente, entonces Dios pertenece necesariamente al conjunto de cosas existentes. Es decir, por definición, Dios pertenece necesariamente al universo. Y si Dios pertenece al universo, no puede ser el hacedor del universo, porque eso implicaría que al crear el universo, Dios también se habría creado a sí mismo. Al crear el conjunto de todo lo existente, se habría creado a sí mismo como cosa existente, que pertenece a ese conjunto. Y es imposible que algo se cree a sí mismo, porque eso implicaría que ese algo tendría que existir antes de empezar a existir. Así que si tomásemos las definiciones oficiales del diccionario de la Real Academia, concluiríamos lógicamente, por lógica formal, que es imposible que Dios exista. Es lógicamente imposible. Y cualquier persona con unas mínimas nociones de lógica formal puede entender que esto es irrefutable. Pero claro, esta no es mi postura respecto a este tema, porque me parecería bastante perezoso y hasta tramposo por mi parte, ante una pregunta tan interesante como la de si Dios existe o no existe, limitarme a coger estas definiciones oficiales, olvidándome o ignorando deliberadamente que Dios no es un término unívoco y jugando con estas definiciones para hallar la contradicción obvia entre ambas y concluir la imposibilidad lógica de la existencia de Dios. Así que yo estoy abierto a plantearme la cuestión de la existencia de Dios tomando como base otras definiciones de la palabra Dios y otras definiciones de la palabra universo que encajen con lo que comúnmente, mayoritariamente, la gente entiende por Dios o por universo. Y evidentemente alguien podría buscar alguna fórmula alternativa para evitar estas contradicciones lógicas. Por ejemplo, podría decir que el universo es el conjunto del espacio, el tiempo, la materia y la energía, y poner a Dios como una entidad que no estaría hecha ni de materia, no sería material, ni de energía, ni contendría espacio ni tiempo en modo alguno, y que por lo tanto esta entidad, a la que llamaríamos Dios, habría creado
el espacio, el tiempo, la materia y la energía, sin formar parte de eso. Es decir, sin ser una entidad material que requiera espacio, energía o tiempo o materia para existir. En todo caso, y aunque estoy dispuesto a redefinir los términos, sigo insistiendo en que para mí es muy importante, para hablar de si Dios existe o no existe, que se me defina con precisión a Dios. Y lo curioso, y lo que quería comentar especialmente en este vídeo, es que me doy cuenta de que muchas de las argumentaciones respecto a si Dios existe o no existe se basan en definiciones distintas de Dios. Es decir, que muchos argumentos respecto a la existencia o inexistencia de Dios toman características distintas que se suelen atribuir a Dios y solo demuestran si es posible o imposible que exista un ser que esté dotado de esas características. Ya sabemos cuáles son las características típicas que se atribuyen a Dios, pues además de ser el creador del universo, además de ser inteligente, pues por ejemplo la característica de ser omnipotente, poder hacerlo todo, de ser omnisciente, saberlo todo, la característica de ser eterno, y no eterno solo en el sentido de infinito en el tiempo, sino en el sentido de externo al tiempo y al espacio. También la característica de ser moralmente perfecto, no solo bueno moralmente, sino moralmente perfecto, sin ser capaz de hacer el mal, o por lo menos sin tener jamás la voluntad de hacer el mal. Este tipo de características que siempre se atribuyen a Dios, y muchos de los argumentos para denegar o afirmar su existencia se basan en coger algunas de estas características u otras de estas características. Por ejemplo, ya recordaréis cuando hice el vídeo contra adictos, bueno, contra no, el vídeo respuesta a adictos a la filosofía, sobre el tema de el problema del mal planteado por Epicuro y planteado por Lactancio, el tema de que si Dios es omnipotente y al mismo tiempo es moralmente bueno, no puede ser que exista el mal, porque si existe el mal, pues o Dios no es omnipotente y por lo tanto, aunque sea moralmente bueno, no puede evitarlo, o Dios no es bueno y aunque sea omnipotente, no quiere evitarlo. Bien, este argumento para denegar, para refutar, negar la existencia de Dios, es un argumento que solamente se basa en la característica de ser omnipotente y en la característica de ser moralmente bueno. Solo toma estas dos cosas. No toma la característica de ser el creador del universo. Y son características independientes. Un ser podría ser el creador del universo, entendido como conjunto de la materia y la energía, ¿no?, del espacio y el tiempo. Podría ser el creador del universo y no ser omnipotente o no ser moralmente bueno. Es decir, no puede cancelarse, no puede rechazarse, como si fuera imposible, lógicamente, la posibilidad de un ser que sea el creador del universo, pero sea malvado, o por lo menos que no sea perfectamente bueno. Tampoco puede rechazarse la posibilidad de un ser que sea el creador del universo, pero que esté limitado, que no pueda hacerlo absolutamente todo y tenga límites a su poder. Incluso al revés, puede concebirse la idea de un ser omnipotente o un ser moralmente perfecto que no sea el creador del universo, que por ejemplo haya nacido hace unos cuantos días. Y lo mismo pasa con todas las características. La característica de ser eterno, pues no es necesaria tampoco. Podría haber existido un Dios que hubiera creado el universo, pero que hubiera muerto porque no era eterno, porque solo vivió durante unos cuantos años después de haber creado el universo y no siguió viviendo. Y considero importantísimo en este tema tener muy en cuenta siempre que todas las características que se le atribuyen a la entidad que comúnmente llamamos Dios son independientes entre sí, que el hecho de que se dé una no implica que se den todas las demás, porque es muy habitual, tanto en los argumentos ateos como en los argumentos teístas, que para estar tanto a favor como en contra de la existencia de Dios, piensen que solo por demostrar una de las características ya se han demostrado todas. Es decir, solo por demostrar, se supone que por haber demostrado tal vez que, por ejemplo, que el universo tuvo que haber sido creado por algo o alguien, pues ya podamos dar por hecho pues que esta causa primera sea inteligente, omnipotente, omnisciente, eterna,
moralmente buena, todo eso ya se puede dar por hecho directamente. O viceversa, gente como el caso de Epicuro, demostrando que sea imposible un ser omnipotente y moralmente bueno, pues haber demostrado ya la imposibilidad de que un ser haya creado el universo, o cualquier otra de las características que hemos mencionado. Entonces, para ir resumiendo y no enrollarme tanto, la cosa está en que finalmente, después de pensar un poco en el tema, he pensado que quizá la mejor manera de abordarlo siempre que se me pregunte sobre esta cuestión sería, partiendo del listado de características habituales que siempre se atribuyen a Dios, tomar una de las 4 posturas posibles respecto a su existencia o inexistencia. Las 4 posturas respecto a la existencia de Dios serían las siguientes. 1. Su existencia es lógicamente necesaria. 2. Su existencia es probable. 3. Su existencia es improbable. Y 4. Su existencia es lógicamente imposible. Siempre que he visto debates y argumentos contrapuestos respecto a esta cuestión, he visto cómo los que debatían al respecto mantenían una de estas 4 posturas. Las 2 posturas de los extremos, es decir, la de que la existencia de Dios es lógicamente necesaria o la existencia de Dios es lógicamente imposible, son normalmente argumentos filosóficos. Son argumentos realizados en un plano abstracto mediante razonamientos de lógica formal y que llegan a conclusiones supuestamente innegables e irrefutables, es decir, supuestamente llegan a conclusiones absolutas o llegan a la conclusión de que es totalmente seguro y cierto que Dios existe, es decir, que es lógicamente necesario, como que 2 y 2 son 4, o llegan a la conclusión de que es totalmente imposible que Dios exista, es decir, que es lógicamente imposible, pues como es imposible que exista un triángulo de 4 lados. En cambio, las 2 posturas que están en medio, la de si es probable o improbable, en lugar de argumentos filosóficos, lo que veo en uno y otro bando, en ese caso, son supuestamente argumentos científicos. En este caso, por ejemplo, los que dicen que es muy probable que exista Dios, utilizan, por ejemplo, el clásico argumento del relojero, es decir, el argumento de la complejidad de las formas de vida y que viene a ser el argumento del diseño inteligente. Este argumento, que se le llama del relojero, pues por la metáfora bastante bien traída del teólogo y filósofo William Paley, que es esta metáfora de que si estuviéramos caminando por el bosque y nos encontrásemos algo tan perfecto y tan complejo como un reloj de bolsillo, pues nunca pensaríamos que ese reloj ha surgido espontáneamente por mero azar, que es fruto del azar y que ha salido sin ninguna explicación, y que concluiríamos que ese reloj ha tenido que ser diseñado meticulosamente por un diseñador inteligente, por alguien, por un creador. Entonces, esta metáfora de William Paley es la que se traslada a este campo de la vida y se hace una analogía de este razonamiento diciendo que algo tan complejo como un organismo vivo que tiene aparato circulatorio, aparato respiratorio, etcétera, etcétera, pues no puede ser que haya surgido espontáneamente con ese orden perfecto del azar. Tiene que haber sido diseñado por alguien, por un diseñador, que en este caso es Dios. Este es un argumento probabilístico, igual que también hay otro argumento probabilístico a favor de la existencia de Dios, que sería más elaborado, más sofisticado y más moderno, que es el argumento del ajuste fino, the fine tuning of the universe, el ajuste fino del universo. Esta idea que yo mismo también traté en uno de mis primeros vídeos, la idea de que el universo es las constantes físicas universales, pues por ejemplo la constante gravitatoria, ¿no? El constante G, o la constante de estructura fina, o la velocidad de la luz, una serie de números fijos, unas magnitudes fijas, ¿no? La constante de Planck, etcétera, etcétera. Todas estas magnitudes tendrían unos números, unas magnitudes muy precisas, que si hubieran sido de otro modo, pues no habría sido posible la vida. Esto demostraría que estas magnitudes
habrían sido ajustadas ya desde el origen del universo para que sea posible la vida. Y bueno, aquí no voy a refutar esto del ajuste fino porque ya hice un vídeo larguísimo, entero, hablando sobre este tema. En todo caso, este vídeo no es para refutar o para demostrar, mediante razonamientos, nada respecto a si Dios existe o no existe. Solo quiero aclarar cuál es mi postura en este tema. Bien, entonces, mi postura en este tema, respecto a la mayor parte de definiciones que se me han dado de Dios, cae o bien en la imposibilidad lógica de que exista, o bien en la improbabilidad de que exista. Por ejemplo, ya hemos visto que si se me define a Dios como creador del universo y al mismo tiempo se me define el universo como el conjunto de todo lo existente, pues en ese caso concreto sería lógicamente imposible que Dios exista. Es decir, yo afirmaría, como un ateo, digamos, afirmaría categóricamente que Dios no existe porque Dios sería tan lógicamente imposible como un triángulo de 4 lados. Si se me dice que Dios es moralmente perfecto y a la vez es omnipotente, pues yo que considero que es perfectamente razonable la argumentación de Epicuro y Lactancio, en este sentido, consideraría que es imposible también que Dios exista, igual que un triángulo de 4 lados. Imposible. Es decir, afirmaría contundentemente que es imposible, negaría contundentemente la existencia de Dios. Sin embargo, hay otras definiciones que no entran en contradicciones lógicas y en ese caso no caigo en esta categoría de negar categóricamente la existencia de Dios, sino que caigo en la de considerarlo improbable. En este caso, Dios no sería como un triángulo de 4 lados, sino que sería como un unicornio. Es decir, en el caso del triángulo de 4 lados es algo que podemos afirmar que es imposible que exista. En ningún lugar del universo puede existir nunca un triángulo de 4 lados. Es imposible por lógica, por definición. En el caso de un unicornio, no es imposible el unicornio por definición. Pero como no habríamos visto nunca ningún unicornio, pues podríamos decir que es improbable. Entonces, en este campo de lo probable y lo improbable, la cosa estaría en demostrar si lo que observamos del universo, pues la complejidad de los seres vivos, de las formas de vida, o el ajuste fino, este tipo de cosas, requieren necesariamente de un diseñador inteligente. Y, además, después habría que explicar si, por ejemplo, la persona que esgrime el argumento de la complejidad de las formas de vida, si esta persona dice que para que algo sea complejo tiene que haber sido diseñado por un diseñador, tendría que explicar si ese diseñador no requiere a su vez también ser complejo. Y si fuera complejo Dios como diseñador, tendría que haber sido diseñado también. Bien, esto es en resumen el esquema que yo utilizo con esta cuestión, con esta pregunta de si Dios existe o no existe. Estoy siempre abierto a reconsiderar mis posiciones. O sea, si alguien me demuestra que hay alguna definición o alguna manera de entenderlo o algún argumento por el que yo concluya que Dios es absolutamente seguro o que Dios es muy probable, pues evidentemente lo voy a reconsiderar, no tendré ningún problema, porque estoy totalmente abierto, igual que en este tema en tantos otros. Entonces, esto es en resumen lo que yo pienso sobre este tema. Seguramente haré más vídeos al respecto, pero esto es como para empezar, simplemente. Espero que os haya interesado, espero que os haya gustado, dadle like si os ha gustado, suscribíos si os gusta este tema y hasta la próxima.